En estas reflexiones que hemos estado haciendo, en la búsqueda de tener una mejor calidad de creyentes, de cristianos, encontramos al Señor Jesucristo como uno de los más preocupados por su iglesia. Y claro, Él es la cabeza. Él es la matriz para establecer las normas de conducta, las normas morales, las normas espirituales que la iglesia debe tener. Entonces, como hemos visto en los programas pasados, se ve a Pedro preocupado, se ve a Pablo preocupado, se ve a los apóstoles preocupados porque los creyentes mantengamos el mejor nivel de conducta, el mejor nivel moral, el mejor nivel espiritual. Y si ellos estaban preocupados, con mucha mayor razón, el Señor Jesús. Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, y he aquí que vive por los siglos de los siglos. Eso dice en Apocalipsis. Y dice que cuando Juan vio a Jesús, lo vio paseándose entre las iglesias y con ojos como llama de fuego, es decir, escrutando toda la vida de las iglesias. Y en este caso se plantean las iglesias establecidas en el Asia Menor. Y entonces el Señor Jesús sigue estando preocupado 2000 años después por su iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que está buscando tener una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Y por ejemplo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, le dice al pastor de la iglesia de Éfeso, y se dirige al pastor porque el pastor es el encargado de velar por la vida espiritual, la vida moral de la iglesia. Y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Todo eso es positivo. Pero le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Él está midiendo el nivel de amor de la iglesia de Éfeso para con él. Tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Porque el Señor sabe el nivel de amor que le tenemos. Por eso, después de la resurrección, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí te quiero, le dice Pedro. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y aquel vuelve a decir, sí, Señor, yo te quiero. Pedro, te pregunté que si me amas. Y entonces Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces, el Señor, preocupado por el bienestar de la iglesia de Éfeso, les dice, ustedes eran así, 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 lo que ya hemos leído, pero tengo contra ti que has dejado el nivel de amor, el primer nivel de amor que me tenías. Y el Señor lo sabe bien,
como un esposo. Sabe si la esposa mantiene el nivel de amor, de cariño, de aprecio, de estima que tenía al principio. Igualmente la esposa puede medir el nivel del amor, del aprecio, de la estima que el marido le tenía al principio. Y entonces el Señor le dice, ya no me amas como al principio, ya no eres tan entregado como al principio. Por eso, velando por ellos, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Definitivamente el Señor, que nos conoce en detalle con su omnisciencia, entonces Él puede medir nuestro nivel de amor, nuestro nivel de entrega. Y Él sabe cuando estamos en el mayor nivel y sabe cuando hemos descendido en nuestro amor por Él. Y por eso exhorta al pastor de la iglesia de Éfeso para que renueve su amor, renueve su estima, su aprecio para con Él. Luego pasa a la iglesia de Esmirna y le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En el caso del pastor de la iglesia Esmirna, este pastor y esta iglesia no tenían nada de que el Señor les pudiera exhortar, amonestar, pero sí les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Vienen tiempos difíciles para ustedes, esos tiempos difíciles de las persecuciones judías y las persecuciones romanas. Vienen días difíciles y les advierte, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, el Señor, velando por su iglesia, les previene ante lo que venía de parte de los enemigos de la iglesia, de parte del diablo y de los enemigos de la iglesia. Y les dice, el diablo echará en la cárcel a algunos de ustedes. Ustedes van a padecer, pero sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Qué lindo el Señor previniendo a su iglesia de lo que les podía venir enseguida y les anima a ser fieles hasta la muerte, a no desistir en su fe. Él sigue exhortando a las iglesias. A la iglesia de Pérgamo les dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam era un profeta cuando Israel iba por el desierto. Y Balac, el rey de los moabitas, lo contrata para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Dios lo exhorta, Dios lo reprende a Balaam, porque era un hombre interesado en las finanzas, muy interesado
en las finanzas y no le permitió maldecir a Israel, sino que 3 veces lo bendijo delante del rey Balac. Pero entonces, en la iglesia de Pérgamo, habían unos hermanos que retenían la doctrina de Balaam, hermanos interesados en las finanzas. Y es cierto que el dinero es importante, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, el Señor le dice, allí tienes gente, le dice al pastor de la iglesia de Pérgamo, allí tienes gente que retienen la doctrina de Balaam. Este Balaam enseñó al rey Balac que pusiera tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Estos hermanos de la iglesia de Pérgamo, inclinados a seguir la doctrina de Balaam, entonces ellos, sin duda alguna, igual que Balaam, promovían la fornicación y estaban inclinados a que todo era dinero, todo era finanzas, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces el Señor lo exhorta, tienes que poner en orden a esa gente, tienes que exhortarlos, tienes que reprenderlos, tienes que hacerlos que se conviertan de verdad y que no deben comerse cosas sacrificadas a los ídolos y que no deben cometer fornicación ni andar solo interesados en las finanzas. Luego se dirige a la iglesia de Tiatira e igualmente le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y le permites que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, allí, de nuevo, otro pastor que tiene un miembro de la iglesia al que el Señor le llama Jezabel, usando la figura de la Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa de Acab, y que era una bruja y que fomentaba la idolatría entre los israelitas y seducía a la gente a la fornicación. Entonces el Señor le dice, mira, no puedes seguir teniendo miembros de ese tipo en la iglesia. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero como no quiere arrepentirse de su fornicación, yo la arrojo en cama y la pongo en gran tribulación. Y pongo en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, el pastor, nótese que la exhortación está dirigida al pastor, el pastor de la iglesia, que tiene que supervisar de parte del Señor Jesús la vida espiritual, la vida moral, la conducta, el comportamiento de los creyentes. Porque un pastor indulgente, permisivo, flexible, que permite que los miembros de la iglesia vivan como les da la gana, ese pastor no sirve.
ese pastor Dios lo desecha. Entonces, aquí encontramos pastores en las iglesias del Asia Menor que estaban siendo indulgentes, permisivos y flexibles. El Señor los exhorta para que no sigan con ese comportamiento pastoral. Entonces, hay una tarea que nosotros los pastores debemos desarrollar, y es ser firmes manteniendo la doctrina del Señor.